Muy buenas noches, compañeros, distinguido docente. En representación del grupo número 4 hago la presentación respectiva, ¿no? Los integrantes del grupo son la señora Eileen González, el señor Víctor Hugo Aro, la señorita Mariana Sánchez, el señor César Suárez y mi persona, quienes habla Freddy Soledispo. A continuación vamos a hablar del tema de las garantías de la protección de los derechos, cuyo objetivo es la búsqueda, análisis y ficha de la sentencia, de una sentencia extranjera. A continuación, nuestro relato. Muy buenas tardes. Introducción. En el ámbito jurídico, la protección de los derechos fundamentales constituye un pilar esencial para el funcionamiento justo de cualquier sociedad. La presente investigación se enfoca en explorar y analizar una sentencia extranjera, emanada de un tribunal o corte internacional. En el marco de las garantías de protección de derechos, este enfoque no solo nos permite profundizar en la interpretación y aplicación de normativas legales, sino que también nos sumerge en el razonamiento jurídico utilizado para instancias judiciales para resolver casos relacionados con la salvaguarda de los derechos individuales. El derecho y la jurisprudencia, como disciplinas en constante evolución, demandan un análisis meticuloso de las decisiones judiciales que configuran la base de nuestra comprensión legal. A través de la revisión detallada de una sentencia extranjera, no solamente exploraremos las particularidades de un caso específico en relación a la sentencia serie número C, número 398, sobre el caso Montesinos Mejía versus Ecuador. En la última instancia, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este enfoque proporciona una valiosa oportunidad para comprender las diferentes perspectivas jurídicas y enriquecer nuestra comprensión global de la jurisprudencia internacional. A. Ficha de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nombre del tribunal. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Instancia que se resuelve. Cuarta instancia. En el caso sometido a la Corte el 18 de abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana, de conformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención Americana, en el caso Montesinos Mejía en contra de la República de Ecuador. La controversia versa sobre la alegada detención ilegal y arbitraria de la presunta víctima en 1992, los actos de tortura en su contra, así como la falta de garantías judiciales en los procesos penales que se le siguieron. La comisión consideró que el Estado violó los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías jurisdiccionales y protección judicial en el perjuicio del señor Mario Montesinos Mejía. Trámite ante la comisión. El trámite del caso ante la Comisión Interamericana fue el siguiente. A. Petición. El 30 de agosto de 1996, la Comisión Interamericana recibió una petición presentada por Alejandro Ponce Villasís en contra de Ecuador. B. Informe de admisibilidad y fondo. El 10 de diciembre de 1996, el Estado presentó sus observaciones sobre la admisibilidad de la denuncia. El 9 de febrero del 2004, la Comisión informó a las partes que, en aplicación al artículo 37.3 de su reglamento, entonces vigente, decidió diferir el tratamiento de la admisibilidad hasta el debate y decisión sobre el fondo el 9 de marzo del 2004. El peticionario presentó observaciones adicionales el 15 de julio del 2016. El Estado presentó sus observaciones adicionales sobre la admisibilidad y el fondo. Finalmente, el 25 de octubre del 2017, la Comisión emitió el informe de admisibilidad y fondo número 131-17. En adelante, el informe de fondo, conforme al artículo 50 de la Convención Americana, en el cual determinó que la única víctima era el señor Mario Montesinos Mejía. Llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones al Estado. C. Notificación al Estado. Informe de fondo que fue notificado al Estado mediante comunicación de 18 de enero del 2018, en la que se le otorgó un plazo de 2 meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Ecuador no presentó ninguna información sustantiva sobre el avance en el cumplimiento de las recomendaciones. Además, el Estado tampoco solicitó una prórroga conforme al reglamento de la Comisión para tales efectos. Problemas jurídicos. El Estado afirmó que a la fecha de la presentación
de la petición inicial a la comisión, aún no se habían agotado los recursos internos de los tres procesos penales en contra de la presunta víctima. Indicó que hacer una reclamación ante el sistema interamericano sin haber agotado los recursos internos constituiría un proceder contrario a lo determinado por la Convención, generando que se desarrollaran sobre los mismos hechos de dos procesos, uno en la jurisdicción nacional y otro internacional de manera paralela y simultánea. A continuación, mi compañera. Buenas noches, compañeros. Continuando con el desglose del análisis del caso presentado, tenemos la interpretación jurídica del caso en relación del habeas corpus. El caso Montesinos Mejía versus República del Ecuador fue presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 18 de abril del 2018 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La controversia se centra en la alegada detención ilegal y arbitraria del señor Montesinos en el año 92. Los actos de tortura en su contra y la falta de garantías judiciales en los procesos penales que enfrentó, la comisión concluyó que el Estado violó los derechos y la integridad personal, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial. El proceso ante la Comisión Interamericana incluyó la petición presentada el 30 de agosto del año 96 por Alejandro Ponce contra Ecuador. Tras un extenso trámite, la comisión emitió el informe de admisibilidad y fondo número 131/17 de fecha el 25 de octubre del 2017, determinando que la única víctima era el señor Mario Montesinos Mejía, formulando recomendaciones al Estado. El problema jurídico central se planteó en torno al agotamiento de recursos internos. El Estado argumentó que a la fecha de presentación de la petición inicial aún no se habían agotado los recursos internos de los procesos penales contra la presunta víctima. Sostenían que presentar una reclamación ante el sistema interamericano sin haber agotado dichos recursos sería contrario a lo establecido por la Comisión Americana, generando procesos paralelos tanto en el nivel nacional como a nivel internacional sobre los mismos hechos. En este contexto, la Corte Interamericana se enfrentó al desafío de evaluar la validez de la reclamación ante el sistema internacional, considerando la alegada no agotamiento de recursos internos y determinar la procedencia de la intervención de la Corte en el caso. A continuación, mi compañero Hugo continúa con el desarrollo del tema. Gracias. Buenas tardes, profesor, compañeros. A continuación sigo con el punto número 3, que es la decisión del juzgado de la sentencia de la serie número 398. La Corte ordenó al Estado, como medida de reparación, publicar la sentencia de la Corte Interamericana y su resumen, iniciar la investigación necesaria para determinar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de los tratos crueles, inhumanos y degradantes establecidos en la presente sentencia, así como la tortura denunciada por el señor Montesinos en el año 1996. Brindar gratuitamente y de forma inmediata, adecuada y efectiva un tratamiento psicológico y psiquiátrico requerido por el señor Montesinos, previo acontecimiento informado y por el tiempo que sea necesario, incluida la provisión gratuita de medicamentos, pagar la cantidad fijada por la sentencia, por conceptos de daño inmaterial y costos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia en ejercicio de las atribuciones y su cumplimiento se deberá conforme a la Corte de Derechos Humanos y se dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia. La interpretación jurídica de las medidas de reparación impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Montesinos Mejía versus la República del Ecuador refleja una respuesta integral a las violaciones de los derechos humanos cometidas en este contexto específico. Estas medidas, enmarcadas en la perspectiva del habeas corpus y la protección de derechos humanos, buscan no solo reparar los daños sufridos por el señor Montesinos Mejía, sino también prevenir la repetición de tales violaciones en el futuro. La orden de publicar la sentencia y su resumen se alinea con el principio de transparencia judicial. Garantizar que la comunidad y las autoridades tengan acceso a la sentencia contribuye a la difusión de la jurisprudencia, promoviendo la conciencia sobre derechos humanos y las consecuencias de las violaciones a la Corte Interamericana de Derechos. A continuación, mi compañero con el siguiente tema. Gracias. Bueno, el marco legal y la normativa aplicada en este caso se basó en base a la Constitución de la República del Ecuador
en su artículo número 89, el cual nos manifiesta que la acción de habeas corpus contiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o legítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad, ¿no? Interpuesta la acción, la jueza o juez convocará una audiencia para que esta se deberá realizar en 24 horas siguientes, en la que se deberá presentar la orden de detención con las formalidades de ley y las justificaciones de hecho y de derecho que sustentan dicha medida. En este caso, la jueza va a ordenar la comparecencia de las personas privadas de libertad, de la autoridad cuya orden se encuentre la persona detenida, de la defensora o defensor público y de quien la haya dispuesto o provocado, según el caso. En caso de verificarse cualquier forma de tortura, trato inhumano, cruel o degradante, se dispondrá la libertad de la víctima, su atención integral y especializada y la imposición de medidas alternativas a la privación de la libertad cuando fuese aplicable. Cuando la orden de privación de libertad haya sido dispuesta por un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia. Adicional a este artículo constitucional, tenemos los artículos 50, 51 y 61 de la Organización de los Estados Americanos, emitidos en el año de 1969, en el cual nos manifiestan el artículo 51, numeral 1, si en el plazo de 3 meses a partir de la remisión de los estados interesados del informe de la comisión del asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la comisión o por el estado interesado, aceptando su competencia, la comisión podrá emitir por mayoría absoluta de votos de los miembros su opinión y conclusión sobre la cuestión sometida a su consideración. La comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competen para remediar la situación examinada. Transcurrido el periodo fijado, la comisión decidirá por la mayoría absoluta de votos de sus miembros y el Estado ha tomado o no medidas, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y públicas o no a su informe, ¿no? El artículo 61 de dicha convención también nos dice que solo los estados partes y la comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Y para ello la Corte pueda conocer cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en el artículo 48 y 50, del 48 al 50 de esta convención. Y el artículo número 50 nos manifiesta de que no llegarse a una solución o dentro del plazo que fije el estatuto de la comisión, esta redactará un informe en el que se expondrá los hechos y las conclusiones. Cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión por separado. También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud del inciso 1 del artículo número 48, que nos indica que el informe será transmitido a los estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo. Y al transmitir el informe, la comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue adecuadas. A continuación, el relato de mi compañero César. Bien, continuando con el siguiente punto, voy a fundamentar sobre los principios de legalidad y aplicación de la normativa. En la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Montesinos Mejía versus República de Ecuador, se relaciona esto con el artículo 89 de la Constitución del Ecuador, que establece el marco legal para el habeas corpus. Esta acción busca la recuperación de la libertad de aquellos privados de ella de manera ilegal, arbitraria o ilegítima. La sentencia ordena la liberación inmediata en casos de tortura o trato inhumano, alineándose con la protección integral de los derechos fundamentales. Además, establece medidas alternativas a la privación de la libertad cuando sea aplicable. En el artículo 51 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vincula la sentencia con el proceso posterior
permitiendo que la comisión emita opiniones si el asunto no se puede resolver en 3 meses. La Corte supervisará la implementación de medidas de reparación, garantizando el cumplimiento de las obligaciones. Los artículos 61 y 50 de la Convención establecen las condiciones para que la Corte conozca un caso y la sentencia cumple con estos requisitos, demostrando el agotamiento de procedimientos previos, asegurando que el caso cumple con los criterios necesarios. La colaboración entre la Comisión y la Corte es esencial para el debido proceso y la protección de derechos humanos según la Convención. Esto en resumen, la sentencia se ajusta a principios de legalidad y aplicación de normativa en el ámbito de derechos humanos. Ya en conclusión, esto destaca la importancia de la protección de los derechos fundamentales en el ámbito jurídico, considerándola fundamentalmente para el correcto funcionamiento de la sociedad. La investigación se centra en el análisis detallado de la sentencia serie C número 398 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Montesinos Mejías versus República de Ecuador. Este enfoque no solo profundiza en la interpretación y aplicación de normativas legales, sino que también en el razonamiento jurídico, utilizando por instancias judiciales para resolver casos muy relacionados con la salvaguarda de derechos individuales. Esto se destaca la importancia de analizar meticulosamente las decisiones judiciales en un contexto legal y jurisprudencial en constante evolución. La revisión detallada de la sentencia extranjera proporciona una valiosa oportunidad para comprender diferentes perspectivas jurídicas y enriquecer la comprensión global de la jurisprudencia internacional. Es todo, compañeros. Muchas gracias.